camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en un programa más de Un Camino al Más Allá. Y muchas veces te hablé de la rendición. Rendirte ante las situaciones, esto es lo mejor que podés hacer para transitarlas. Ahora, sabemos básicamente que la rendición es aceptación, no es aceptación interna de lo que realmente es. Y esto es importante diferenciar, que hablamos de este instante, no de las condiciones o las circunstancias de tu vida, no de lo que se conoce comúnmente como situación de vida. Y para hablarte un poquito de la enfermedad, quería empezar con esto para que comprendas que ella es parte de tu situación de vida y como tal tiene un pasado y un futuro. Pero el pasado y el futuro van a ir formando un continuo ininterrumpido, a menos que uno active el poder de esto de la rendición del ahora mediante la presencia consciente, no desde el inconsciente. Bajo las diversas situaciones o estados que se van conformando en la situación de nuestra vida, que existen en el tiempo, a lo largo del tiempo, hay algo más esencial que es tu vida, tu ser intemporal, no lo que sos físicamente. Entonces, como en el ahora, cuando vos sos consciente, no hay problemas, tampoco hay enfermedades. Por eso era tan importante dentro de los temitas que les di a trabajar en el 2022, entrenarse tanto en trabajar en el aquí y ahora. También, si hacemos a tiempo, te voy a comentar algunos de los temitas que vamos a trabajar este año y cómo. Entonces, si trabajo en el aquí y ahora, como es atemporal, no hay problemas. Y si no hay problemas, tampoco hay enfermedades. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a ponerle etiquetas a ese malestar. Y el ponerle etiquetas le das fuerza. Y le das fuerza prolongada a la enfermedad. Y le das una realidad sólida. Y cuando le das realidad sólida, la llevas en el tiempo. Y esto me vino un ejemplo, cuando te digo, cuando le das nombre, le das fuerza. ¿Viste que no es lo mismo, hablando de nombres de nosotros, tener nombre y apellido que ser un NN? Bueno, ahí está la cuestión. Hay que evitar etiquetar la enfermedad por más que tenga diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto da debilidad energética, física, da incomodidad, da incapacidad. Y esto es a lo que uno se tiene que rendir en el ahora. Y no a la idea de que uno está enfermo o con sintomatología física. Fabi, pero me duele. Fabi, pero yo sufro. Perfecto.
Eso te obliga a estar en el momento presente. Eso te obliga a ser consciente de que hay un dolor que te inmoviliza, que te paraliza, que no te deja hacer. Entonces uno tiene que usar la enfermedad para iluminarse. La rendición nunca transforma lo que está en el exterior. La rendición nos transforma a nosotros, y cuando nosotros nos transformamos, todo esto desaparece. Cuando uno se transforma, nuestro propio mundo se transforma, porque es el mundo un espejo, es un reflejo. La enfermedad nunca es un problema. Se descubrió que el cáncer no es una enfermedad, gente. Al contrario, son células más grandes, más vivas, más lindas, que se reactivan para traer información hacia nosotros. ¿Cuántos casos de cáncer tuvimos que salieron adelante? ¿Cuántos casos de autoinmune tuvimos que salieron adelante? Ahora hay que trabajar mucho con la mente, y mientras la mente egoísta tenga el control, el problema sos vos, no la enfermedad. Cuando uno está enfermo o incapacitado, no se tiene que sentir fracasado. No se tiene que sentir culpable, ni culpar a la vida por haberte tratado injustamente. Pero tampoco te culpes vos, porque todo esto son resistencias. Y ante más grave es la enfermedad, más usala para iluminarte. Cualquier cosa mala que nos pase en la vida, hay que usarla para iluminarse. Hay que restarle tiempo a la enfermedad. No le des pasado, no le des futuro. Dale fecha de culminación. Decí hasta aquí y que sea hasta ahí. La fecha de vencimiento de ese síntoma, de esa enfermedad, te va a ayudar un montón a trabajarlo. Sí, Fabi, pero es difícil porque igual me duele. Claro que todo esto vos solo no lo podés hacer. Yo te tiro tips y te llevo a la reflexión. Después, claro, me tenés que venir a ver. Hay que dejar que esta sintomatología, que esta enfermedad te obligue a estar presente para que puedas observar todo lo que pasa. Esa es la alquimia, cuando muchas veces se habla de transmutar el metal interior en oro, el sufrimiento en conciencia, el desastre en iluminación. Eso es la alquimia. Cuando uno se enferma o recibe un diagnóstico o tiene mucha sintomatología física, lo que hace es enojarse. Entonces, si vos te enojas, te enfureces, te identificás con la enfermedad. Entonces, no solo proteges tu identidad, sino también que la proteges a la enfermedad. Cuando te pase algo en la vida que sea, no sé, un caos, un desastre, cuando algo te vaya muy mal, no sé, sea enfermedades, dolencias, incapacidad, el haber perdido tu casa, tu auto, tu plata,
cualquier cosa de alguna situación social, una separación, la muerte de un ser querido, o el diagnóstico inminente de tu propia muerte, tenés que comprender que esto pasa porque tiene otro sentido, tiene otro aspecto, y que si trabajás mucho con tu interior, te va a pasar algo increíble, te va a pasar una transmutación alquímica completa, y esto va a hacer que de ser metal, ¿sí?, metal inferior de dolor y sufrimiento, te conviertas en oro. Y esto es la rendición. Ahora, ¿qué, Fabi? Recibo un diagnóstico así, me separo, pierdo mi casa, mi trabajo, mi plata y me tengo que sentir feliz en esa situación. No. Pero el miedo que sientas, la pena, la rabia, se apoderan de tu cabeza, se apoderan de tu ego y no podés tener serenidad. No podés tener esa calma y ese entendimiento interior. Todo es superficial en nuestra vida, hasta la felicidad. Lo único que no es superficial es la paz. Y cuando vos comprendés, es que lográs tener paz. Ahora, no tenés paz a nivel mental. La paz en la mente no existe. La paz se tiene en lo profundo del ser. En esa parte tuya que es indestructible, en esa parte tuya que es inmortal. Y esto no es una creencia, ¿eh? Esto es algo que no necesita pruebas. La transformación del sufrimiento siempre es paz. Con esto me viene a la mente una paciente, Paula, que a través de hechos que yo he estado viviendo, me dice: ¿y cómo estás? Y yo con una sonrisa le digo: bien, ¿por qué? Y ella me dice: ¿qué sé yo? Porque a vos nunca se te nota nada. Ahora, ¿a uno no se le nota porque oculta? No. A uno no se le nota porque transforma el sufrimiento, porque trabaja con esta alquimia, porque cuando te suceden cosas y te rendís a lo que te sucede, no te enojas con lo que te sucede. Decís: bueno, esto tuvo que pasar. Esta es mi realidad en el momento. Esto es lo que no puedo deshacer, porque ya es. Entonces, si ya es, lo tenés que aceptar. Entonces uno actúa ante lo que requiere la situación. Y cuando acepto, no me negativizo, no sufro. Ahora, cuando acepto, lo principal es que vivo en un estado de no resistencia.
es un estado libre de luchas. Y abierto, ¿sabes a qué? A la aceptación, sin juicios. Aceptar lo que te tocó vivir. Pero cuando lo acepto, también doy las gracias. Como Fabi, pierdo mi trabajo, pierdo mi casa, pierdo un ser querido y voy a dejar a decir gracias. Sí, porque eso tiene una comprensión. Porque uno es capaz de generar presencia consciente para evitar que surjan emociones que te pueden complicar. Entonces vos crees que la situación externa está creando tu sufrimiento y nada externo lo puede hacer. ¿Sabes qué provoca tu sufrimiento? Tu resistencia. Entonces, si no puedo aceptar lo que pasa afuera porque me jode, me enoja, entonces tengo que aceptar lo que hay dentro. Cuando no puedo aceptar lo externo, siempre tengo que ir a lo interno. Esto significa que no me resisto al dolor, que lo permito, que me rindo. Y me rindo al miedo, a la soledad, a cualquier emoción o a cualquier forma que me genere sufrimiento. Y observo la situación sin etiquetarla mentalmente. Y si puedo, la abrazo. Y abrazarla es esto que te decía antes, dar gracias. Y cuando llegas a ese milagro de rendición y a esa transmutación de sufrimiento en paz, esta es tu verdadera esencia. Ahí es donde resucitaste, ahí es donde te ascendiste, ahí es donde trabajaste con lo cuántico. Estamos generalmente llenos de ego, llenos de miedo, llenos de dolores profundos. Y cuando esto pasa, el mecanismo de autodefensa que tenemos como mamíferos es el de escapar de él, no el de rendirse. O sea, porque nos enseñaron mal, la palabra rendirse es abatirse y no es así. Entonces, como no querés sentir lo que sentís, pero como no hay escapatoria, pero como no hay salida, pero como las cosas no pasan como vos querés, pero como no tenés el control de las situaciones, pero como no podés dejar de juzgar, de titular, pero como no podés dejar nada de todo lo que ya sabes, empieza el caos en tu vida. Porque vos lo que no tenés que buscar es el escape. Porque ahí es donde viene la enfermedad mental o física, o los pseudos escapes en adicciones, en proyectar más dolor. Automáticamente cuando no conectas con el sufrimiento, con lo que te está pasando, el dolor disminuye. Cuando uno niega el dolor emocional, empieza en un círculo vicioso de la no aceptación.
porque también trabajamos con la energía en todo esto. Entonces, si soy inconsciente de esto que me está pasando, ahí es lo que pasa con estas pacientes que tengo, ¿no? Se sienten obligadas a atacarse, a herirse de algún modo. Y herirse de algún modo también son intentos de suicidio. Porque yo no acepto que me pase esto. Porque yo no acepto que me deje. Porque yo no acepto no ser la que era antes. Deja de pensar en todo eso. Cuando uno no siente escapatoria, existe un camino que nos permite atravesar el dolor. Entonces lo tengo que afrontar, lo tengo que sentir, pero sentir plenamente, ¿eh? Puedo expresarlo de forma escrita, hablada, pero sin discursos, sin diálogos mentales. No tengo que hacer la historia de la víctima y el victimario, por ejemplo. No me tengo que compadecer de mí al contar mi historia a los demás o al escribirla. Tenemos que poner toda atención a lo que uno siente. Y con esa atención no etiquetar. Sentir la emoción, porque claramente va a haber una emoción, pero estar alerta a ella. Ahora, puede ser que en primera instancia esto te dé mucha incomodidad, que te sientas con puertas cerradas en un lugar oscuro, horrible, te diría. Y cuando sientas ganas de escaparte de él, o de intentar suicidarte, o de lastimar a alguien, observa sin hacer nada. O sea, continúa manteniendo la atención en el dolor. Es que sigas pensando con pena, con miedo, con soledad. Entonces, si yo me mantengo alerta, sigo estando presente con mi ser, con cada célula de mi cuerpo. Entonces, automáticamente al hacerlo, llevo luz a esa oscuridad. Y ahí, sin que te des cuenta, en ese pequeño paso, ya hubo un gran paso que es la rendición. Sin que te des cuenta, ya no vas a sobrevivir, vas a empezar a vivir. Yo cuento siempre en mi historia con las épocas de que escribía, ¿no? Y que hice una carta a la vida que ha ganado muchos premios. La terminé con una oración que me parece fantástica y la uso mucho para con ustedes, que dice: es irónico recordar cuánto pedí morir sin saber lo que verdaderamente es existir. Y ahí está el tema. Yo sobrevivía, no vivía. Y a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Sobreviven. Y sobrevivir no es lo que uno necesita. La aceptación del sufrimiento
te va a hacer entrar en un lugar en el que nunca estuviste. Cuando sientas muerte, real o simbólica, te vas a dar cuenta de que no hay muerte y que no hay nada a lo que tener miedo, que lo único que muere es el ego, no nosotros. Ese ego que tiende a juzgar todo, que quiere tener el control de todo, que vive peleando con todo lo que pasa en el exterior. A veces es el otro extremo, ¿no? Sufrís y tanto, y como no podés soportar tanto dolor, que automáticamente te corres del lugar y llega esa iluminación. Pero no esperes a tocar fondo, porque quizás no llegue la iluminación y llegue algo peor. Entonces yo debo de elegir vivir en el estado de presencia más que en el del tiempo. El tiempo no existe. Cuando vos decís que sí a lo que es, a lo que te sucede, por terrible que sea, entonces ahí ya no vas a necesitar dolor. Entonces, esta es la parte en la que tenés que elegir conciencia. Porque sin conciencia nunca hay elección. La elección comienza cuando uno deja de identificarse con la mente y con esos patrones condicionados que son heredados. Y la rendición nada tiene que ver con la religión. La rendición es correrme de mí misma para observar qué pasa y decir, mira qué interesante esto. Cuando nos sucede algo o nos pasa algún síntoma físico, lo más importante es esta tos, es todo el aire de estos días de calor y del fresquito que vino después, claro, ¿no? Cuando vos te conectás con vos y te rendís a ese estado de perdonarte verdaderamente, sin identificaciones, te da todo el poder que necesitas. La clave es la presencia, la clave es el ahora. La resistencia está o es inseparable de la mente. Hay que domarnos. Y cuando logramos domarnos, nos damos cuenta en las personas que nos podemos convertir. Ni mejor ni peor que nadie. En la mejor versión de uno mismo.
y la vida te va a empezar a sonreír y a proteger por muchos lados que hoy no podés identificar. Te voy a pasar el número de contacto para que te puedas comunicar, pedir una consulta, hacerme alguna pregunta. Es el 155 106 1944. 155 106 1944. La página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Tenemos nuestros programitas en el canal de YouTube, también con el nombre de Un Camino al Más Allá, pero también tenemos nuestros programas en Spotify, también con el nombre del programa, lo que ustedes pidieron desde tanto hace ya tiempo. También me podés encontrar en Instagram con el nombre de, el mío, por supuesto, Fabiana_Millar. Ahí vas a tener mucha información de cómo y con qué estamos trabajando. Creo que dije todo para que mi operador no me rete. Sí, el consultorio está en el barrio de Lanús. Trabajamos sesiones online o presenciales. Eso lo determinas vos. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta el próximo programa. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106 1944.